Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les vamos a contar un cuento. No les vamos a contar un cuento, vamos a hablar sobre cuentos. De hecho, vamos a hablar con una de las participantes y con la directora del Festival de Cuentos Contados, Palabras al Vuelo. Vamos a hablar con Cristina Temprano, que ya es la directora, y con Ana Griot, que es una de las, que va a ser unas cuentistas, pero luego ella me corregirá, si no, bueno, es una de las ponentes y participantes. Vamos a hablar un poco de esta 10ª edición, están de enhorabuena. Hablaremos un poco del programa, hablaremos también un poco, Ana, por dónde van, porque esto es, ya lo matizarán, pero va más enfocado, por lo menos en esta edición, a los cuentos adultos y también un poco de ver qué pueden ver también, porque al final estas son las cosas buenas que pasan en Lanzarote, que parece que no tenemos mucha cultura, pero gracias a estos eventos pues viene gente muy interesante. Sin más dilación pasamos a hablar primero con Cristina Temprano. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Bien? Pues encantada de hablar contigo. Muchas gracias una vez por más, recibirnos. ya nos hemos visto a lo largo de estos 10 años nos hemos visto unas cuantas veces, Sí, es ¿no? verdad, un par de veces. Sí, hombre, sí, ya ahora vamos un poco más a la presente edición. Y Ana Griot, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien. ¿Ya es tu segunda participación en Palabras al Vuelo? Sí, es la segunda vez que repito, encantada de repetir. Eso es que fue bien y seguro que va a ir bien. Además, estuviste también en la inauguración. De hecho, vamos a empezar hablando. Vamos a ir por partes. Cristina, ya fue el viernes, no sé cómo se llama, el estreno, la inauguración. Sí, la inauguración, el primer espectáculo de esta 10ª edición. Pues coméntanos un poco. Bueno, también te quería preguntar, 10 años también es cuando pasan 10 años que se ha consolidado. ¿Cómo recuerdas los inicios? Yo no sé si se ha evolucionado mucho el festival. Claro, sí, ha habido un camino largo, han pasado muchas cosas, hemos tenido diferentes capítulos y desde luego en el inicio jamás se me pasó a mí por la cabeza que Palabras al Vuelo llegaría a ser el festival en que se ha convertido. Empezó de una manera muy modesta, con una mirada, bueno, a lo mejor poco ambiciosa por mi parte. Yo lo que quería era que se contaran cuentos para adultos en Lanzarote y bueno, hice una propuesta pequeñita de 4 espectáculos. Enseguida esa primera propuesta ya creció y fue un poquito más grande porque hubo una programación familiar. Pero en todo caso, familiar junto con la de adultos, en todo caso fue algo chiquitito y que nació de un impulso. Venga, hay que hacer espectáculos de cuentos para adultos. Y ese impulso se convirtió después en una actividad estable que ha ido creciendo año tras año, ha ido conquistando a nuevos públicos, porque en esa primera edición básicamente vinieron a escuchar historias quienes ya conocían este mundo y después, bueno, hemos ido ampliando a públicos muy diversos, muy variados, de distintas maneras de ver la vida y hemos llegado a tener ediciones con hasta 40 espectáculos y toda la isla, ¿no? como escenario, así que bueno. Sí, han pasado muchas cosas. A tope. El viernes se inauguraba. ¿Cómo fue el acto? ¿Cómo se programó? Estuvimos en la Casa de la Cultura de Arrecife, la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, y bueno, ya que estamos en la cercanía del Día de los Muertos, los difuntos, los finaos, pues quisimos empezar con un fin de semana relacionado con esta temática. Además, porque los cuentos siempre han sido una manera de entender la muerte, de hablar de ella, bueno, de procurar ponerse a bien con ella, ¿no? y de aceptarla. Entonces, además de las tradiciones orales de todo el mundo, es una temática central. Sí, de hecho, por ejemplo, me lo decía un amigo mío el otro día que no había visto Coco, ¿no? La película de Disney, y al final Coco lo que quiere es lanzar ese mensaje de normalización dentro de la propia vida, un propio la muerte. Entonces, ese tipo de cultura tradicional que va pasando... Exacto, porque es la única certeza que tenemos en esta vida, sí, que moriremos. Se muere, sí. Todo lo demás es absolutamente imprevisible y sin embargo le damos la espalda a esa certeza. Evidentemente es el miedo, es el no querer aceptar que llegue. La incertidumbre. Pero bueno, pues hay que mirarla a los ojos y tal vez así disfrutemos más de cada uno de nuestros días. El caso es que tuvimos a Ana Griot, a nuestra artista que está acompañándonos hoy, contando historias de muerte en la Casa de la Cultura de Arrecife. Tuvimos aforo completo, fue maravilloso, la gente vino con muchas ganas, con una escucha súper entregada y fue una delicia de función que hicimos a media luz, dado el tema que nos ocupaba.
Y la verdad que, bueno, pues se nos llenó el corazón de ver la sala llena y... Muy bien. Vale, pues ahora vamos a hablar con Ana. Después me completas un poco lo que queda de festival, así a ver si atraemos a más gente. Ana, ¿cómo enfocas unos cuentos? ¿Cómo se hace un cuento con temática de la muerte? Porque a lo mejor hay gente que, como dices tú, puede ser sensible y a lo mejor se puede sentir incómodo, a lo mejor, ¿o no? Sí, el espectáculo fundamentalmente parte de un libro que fue uno de los libros que yo publiqué en Ediciones Siruela. Mi 7º libro publicado con ellos se llama Cuentos populares de la madre muerte. Son 44 cuentos que buscan hablar de la muerte como los cuentos tradicionales y como la sabiduría tradicional habla de la muerte. Esa muerte que es una madre de la que salimos y llegamos a la vida y a la que regresamos cuando nuestro tiempo se ha acabado. Una muerte que te recoge en su seno y te da paz y descanso después del ajetreo de la vida. Una muerte necesaria, una muerte además que sirve a la vida, porque todas las cosas de las que nos alimentamos están muertas. También los vegetarianos toman cosas muertas. O sea, la muerte alimenta la vida y eso es una cosa innegable. Entonces, esa muerte que tiene esa conexión con la vida de una forma muy estrecha y que ha desaparecido en la forma de concebir la muerte de las religiones del libro, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero, sin embargo, en los cuentos tradicionales sigue habiendo esa conexión con esa muerte ancestral que viene de un tiempo donde los hombres y las mujeres aprendían a ser hombres y mujeres y donde las cosas no se oponían, vida y muerte no eran opuestos, sino que eran complementarios y contrastaban. Entonces, Ana, ya que estamos hablando y por el conocimiento que veo que tienes, ¿la figura de la muerte es interpretada de forma igual tradicionalmente en los distintos pueblos o tú percibes, bueno, en unos pueblos se trata de una manera y en otros de otra? Pues en la medida que tú puedas saber también. No bueno, hago mucho trabajo de campo porque además de contar viajo mucho y escucho mucho en África, mucho en América, también mucho en Canarias. Y mi nombre de contar, griot, es el nombre común que designan los narradores del centro oeste de África y tienen un origen mítico. Y es que cuentan que los griots son hijos de un muerto y de una viva. Y por esa razón saben las historias de los que ya no están sobre la tierra y los traen a los que todavía caminamos sobre la tierra para que no nos olvidemos quiénes somos, para que no nos olvidemos a dónde vamos y para que no nos olvidemos de dónde venimos. Es eso que llamamos identidad y que llamamos memoria y que está presente en los cuentos tradicionales de todo el mundo, porque los cuentos tradicionales solo conocen una patria, que es la patria humana. Viajan en el corazón de las personas, que es donde reside el recuerdo, transitan por todo el mundo porque no necesitan papeles, porque viven en lo oral y no en lo escrito. Y por esa razón se comunican y comunican gente de culturas que pueden parecer diferentes, pero que no lo son. A poco que rascas y que escuchas, los cuentos tradicionales de todo el mundo son idénticos, porque conectan con lo humano. Y solamente hay una patria. Los valores esenciales, los pilares básicos, ¿no? Claro, todos nos lamentamos por las mismas cosas, nos dolemos por lo mismo, tenemos los mismos afanes. Y eso es con lo que conecta al cuento tradicional, que además habla el único lenguaje universal, que es el lenguaje de lo simbólico, que eso sí que es un lenguaje universal. Y en eso hablan los cuentos. Los cuentos ahora sufren como ese desprecio, ¿no?, por muchos colectivos, pero porque la gente intenta leerlos de forma, o entenderlos de forma lineal, de forma literal. Y los cuentos están llenos de símbolos. Los niños, que están muy cerca de la muerte, porque vienen de ahí, están también muy conectados con el lenguaje simbólico y por eso entienden los cuentos de una manera simbólica que los adultos ya no comprenden. Y por eso normalmente cuando cuentas un cuento de la muerte y hay niños delante, quien se horroriza no es el niño, es la madre, es el padre, es el adulto, ¿no? Porque la mala relación con eso que es la muerte la tiene el adulto, no el niño. Claro. Vale, porque ahora voy a volver contigo, pero también ahora la directora y también mujer adentrada en el mundo de los cuentos. ¿Por qué adultos? ¿Y cómo se narra para adultos? Porque a lo mejor dices, los adultos ya lo sabemos, ya me vas a contar ahora cuentos. Bueno, como decíamos antes, ha habido programación familiar y programación adulto en Palabras al Vuelo en sus primeros años. Hasta el año 19 estaban los dos bloques diferenciados. En el 20, como pasó lo que pasó, bueno, fue un formato distinto y ya el año pasado, en el 21 y este 22, nos vamos a centrar en los cuentos para adultos porque creemos que es necesario enfatizar este género, la narración oral para adultos, porque durante todo el año se programan cuentacuentos, como se suele decir de manera más coloquial, para niños, incluso para bebés, ¿no? Hasta de 0 a, vamos a decir, 5 o 6 años hay mucho público, muchísimo.
A partir de los 6 ya estamos empezando a perder esos niños y ya jóvenes desaparecen de las funciones públicas, y los adultos hay muchos que sí, que ya conocen que escuchar historias es algo fantástico, y muchos que no. Entonces creemos que donde hace falta ahora mismo poner un poco más de atención es en estos cuentos para adultos, porque bueno, pues eso, durante el año ya hay para pequeños. Respondiendo a cómo se cuentan para adultos, bueno, pues básicamente es el repertorio, por una parte, que eliges, y también tu manera de presentarte frente al público. Cuando estás con familias, pues lógicamente tienes que tener tanto un lenguaje oral como corporal adecuado a todas esas edades que tienes enfrente. Y ya para adultos te puedes poner pues en otra tesitura, hablar con más complejidad, con más profundidad de ciertos temas, abarcar historias que un pequeño no entendería, se desconectaría porque no le interesa. Entonces, bueno, es esta diferencia. Luego también en el mundo, no sé si del teatro, hay los monólogos, ¿no? La comedia, ¿no? El stand-up comedy. No sé si tiene relación un monólogo con esto, la profundidad será del cuento, a lo mejor, y tiene que tener una moraleja o... Bueno, los narradores venimos también de los narradores familiares, ¿no? De esas personas que se sentaban en la comida familiar y contaban historias de los abuelos, contaban historias del que se fue a Cuba, y en eso de alguna manera nos relacionamos con la comedy, ¿no? Pero son dos géneros totalmente diferentes. El cuento se expresa en tercera persona, casi siempre en pasado, en pretérito imperfecto, porque es un tiempo que tiene un aspecto imperfecto, que sucede en el pasado, pero cuya repercusión sucede en el presente también. Es el lenguaje de lo mítico también y de lo legendario, y por lo tanto, y conecta también con ese lenguaje de lo simbólico del que hablaba antes, que tiene que ver con esa expresión de todo un mundo, que tiene que ver con la imagen y con la emoción. Y el objetivo de la comedia, el stand-up comedy, es hacer reír, y hacer reír con unos intervalos, además, precisos, que es bueno, un poco el tiempo de la televisión también, ¿no? Esa rapidez que hace falta como para que el que está del otro lado de la pantalla. Tampoco hay una relación porque el narrador es presente. O sea, se expresa en un tiempo pasado, pero su repercusión está en el presente, y además el narrador es presencia, porque está allí con su mirada, está allí con su pálpito, está allí relacionándose con la persona que escucha, ¿no? Con el receptor del mensaje, que también de alguna forma modifica, porque lo que sucede ahí es oral, es oralidad. No solamente oralidad tiene que ver con que se dice con la boca, sino que también en lo que tú estás contando, quien está, afecta a lo que tú dices. Ajustas el registro, como decía Cristina, o ajustas tu expresividad corporal, o si ves que la gente se compunge o se duele por algo que has dicho, sabes que es un público que está recibiendo de una manera negativa algo que puede ser, yo que sé, un tema sobre la muerte, un tema del que sea, ¿no? Entonces vas como un poco modulando y ajustando lo que estás contando. Y en la stand-up comedy hay un guión fijo donde lo que se busca es el gag cómico, ¿no? Yo creo que son las grandes diferencias entre el stand-up comedy. Porque tampoco en el cuento no se busca... Pero sí se busca a veces que haya risa, ¿no? A veces sí se busca que haya un momento de... Claro, pero no desde ese chiste hecho, sino bueno, desde la pura comicidad que tiene la vida, que tienen las historias. Entonces, desde luego, los todo narradores... con humor entra mejor también, ¿no? Claro, siempre se agradece una risa, ¿no? Entonces, pues luego ahí ya depende, hay narradores y narradoras que tienen esa capacidad cómica a flor de piel, y entonces jalonan sus historias de un montón de comentarios graciosos que hacen reír. Pero no es el objetivo. No es el, y menos en determinada temática de la muerte o de lo que sea, me imagino que tampoco se busca tal. Uy, nos hemos reído mucho el otro día. Bueno, o también, es verdad. Se puede enfocar, claro. Como más que nada, es el objetivo, ¿no? El narrador tiene como objetivo llegar, conmover, compartir esa historia que va creciendo en la interacción público-narrador, y el quien hace un monólogo humorístico básicamente va a hacer reír, ¿no? Tiene otro objetivo. Sí, tiene ese objetivo. Hoy, en este caso, vuelve a entrar en acción Ana. Lo digo, si quieres meter el tema y luego le preguntamos cómo lo enfocará, porque hoy se hace en un determinado lugar. Hoy vamos a surcar los mares, el Océano Atlántico,
gracias a, bueno, al catamarán de Línea Romero, que siempre colabora con nosotros. Entonces estaremos sobre las olas, contando historias de sirenas y otras mujeres de agua. Pues vamos para allá, porque en este caso entras tú en escena. No sé si tienes pensado ya el repertorio, por dónde van a ir, qué tipo de... Pues tengo pensado el repertorio, luego otra cosa será lo que sucede allí, porque normalmente no voy nunca con un repertorio muy cerrado. Quiero contar historias de mujeres de agua, pero también el agua y el agua que fluye y la marea y todo eso da mucho pie para contar historias de mujeres, historias que cuentan las mujeres cuando están solamente mujeres. Que son esos cuentos que tienen como esa connotación un poco con el doble sentido, con el juego erótico, un poco por ahí creo que va a ir la cosa. Y la sirena además, bueno, es una gran conductora de este tema femenino y de este tema de la seducción. Sí, no, además, ¿no? es un símbolo. En este caso de la mujer, tienes también Sí. ese campo, no sé si... ¿Cómo abordas? Porque también me has dicho en determinados países de África, me imagino que también, Sí. como dices tú, se van entre mujeres, se van pasando Sí. su información. Es que el narrador por excelencia es femenino. De hecho, los hombres suelen contar cuentos novelescos y las mujeres son las depositarias del cuento maravilloso en todos los lugares del mundo. En Palestina cuentan un género que se llama la Yefrille, que es el cuento maravilloso de tradición oral palestina, pero en todos los lugares el cuento maravilloso es el cuento que cuentan las mujeres. Y de hecho las mujeres son las dueñas de la palabra. En Camerún, donde estuve acompañando a la comunidad de los pigmeos Baka, cuando llega la noche y se encienden las luciérnagas, llega todo el mundo con un trocito del fuego familiar a hacer el fuego comunitario, porque ellos, que son cazadores-recolectores y que llevan 250.000 años viviendo sobre este planeta, porque tienen una cultura basada en la escucha, pues esta gente llega, hace el fuego comunitario, se ponen en círculo, la noche es el momento de la madre, el momento del cuidado, el momento del encuentro con los que no están. Y en torno al fuego, que transforma lo crudo en lo cocido y da origen a la cultura, y transforma también la palabra en relato, la mujer toma la palabra y concede el permiso para que esa noche sucedan los cuentos allí. Y luego cuentan hombres o mujeres, indistintamente, pero la dueña de la palabra, la dueña del fuego y la dueña de la noche, de la palabra convertida en relato, es la mujer. En todas partes del mundo, en África, en Canarias, en América y en cualquier lugar. Sí, las mujeres son las que mandan, son las jefas. a las dos. Por toda la investigación que tú estás tomando, porque tú me decías vas a determinados sitios, África, Sudamérica, quiere decir que cuanto más supuestamente se evoluciona una sociedad, ¿no? Cuando se habla del primer mundo o lo que sea, más se involuciona en el contar cuentos. Entiendo que no sé si a cuantas más tablets le ponen a los niños, cuantas más televisión, menos hay una unión determinada para contar las cosas. Bueno, un poco eso es lo que ha sucedido, claro, la televisión, el cine y las redes sociales ahora captan mucha atención, pero básicamente cuentan historias. Esa necesidad de contar y de escuchar es casi como respirar, la necesitamos todos los días. Entonces, claro, hay una cultura audiovisual muy potente que nos engancha mucho, la pantalla tiene un poder tremendo y ha ido relegando a la oralidad, a sentarnos simplemente a compartir, que parece poca cosa, parece algo muy sencillo, pero realmente cuando lo vives dices, madre mía, no necesito nada para estar fascinada, para disfrutar, para además sentirme cerca de las personas que tengo. Pero bueno, ha habido ese retroceso por un lado y por otro aquí los festivales de cuentos y otras personas enamoradas de este arte, pues seguimos intentando que tenga una presencia, que no se pierda y que vaya creciendo, que vaya estando pues tal vez en otros espacios, en los escenarios, en fin, en donde haga falta para que sigamos contando. Sí, que se ha reconocido el valor que tenía, ¿no?, en la tradición oral. Y de hecho, fíjate si está vigente todo el tema de la oralidad, que ahora mismo el negocio editorial, por donde está creciendo, es por los audiolibros. Los audiolibros. Donde no hay un amigo imagen. mío me decía que... Claro. De hecho, Spotify y Amazon, yo acabo de llegar de Frankfurt de la Feria del Libro y están desembarcando con todo este bagaje de audiolibros porque hay una necesidad de escucha. Los propios podcasts. Los podcasts también, por supuesto, hombre, la radio. Con conversaciones. Claro, sí, total. Y de hecho hay muchísima gente que consume podcasts, que escucha podcasts y gente que está súper enganchada en los podcasts porque hay una necesidad de la escucha, una necesidad de la palabra dicha, una necesidad de esa relación con esto que nos hace humanos, que es la capacidad de fabular. Porque lo que nos hace humanos es solamente el humor, la risa y la capacidad de fabular, esto que llamamos literatura. Y esto en el mundo es oral.
Porque esto de que la literatura se escriba pasa en muy pocos lugares del mundo, realmente. En África hay más de 2.000 lenguas y prácticamente ninguna se escribe, la cultura es oral. En América hay casi 2.000 lenguas también y prácticamente ninguna se escribe, la cultura es oral también. O sea, la cultura patriarcal o del padre de las leyes es escrita, pero lo que subyace debajo de lo escrito también es lo oral. La letra escrita tiene una sombra que es oral. Y nuestro cerebro lo transforma en un continuum sonoro, porque si no, no podríamos decodificarla. Entonces, detrás de todo lo escrito también está lo oral. Entonces, lo oral tiene una importancia increíble. Sí, sí, es la génesis, ¿no? Es donde nace todo. Nos estamos quedando sin tiempo. Tema de resto de actos para los que nos estén viendo y escuchando. Bueno, queda mucho festival por delante porque este año tenemos un formato distinto. En vez de condensarlo todo en días cercanos y concretos, vamos a extendernos hasta el día 5 de diciembre. O sea que hay muchos espectáculos por delante. Lo más fácil es dirigir a quienes nos estén viendo a nuestra página web, palabrasalvuelo.com, muy fácil de recordar el nombre del festival, palabrasalvuelo.com, y ahí van a poder ver toda la programación. Como tenemos estos 10 años de celebración, un artista de cada edición pasada nos va a acompañar, así que quienes ya hayan acudido en otras ediciones, pues pueden seguramente reconocer a uno o a otro y decir, ay, sí, me acuerdo que a esta persona la escuché, me gustó, voy a repetir, voy a descubrir a esta otra. Así que bueno, vamos a estar en teatros, vamos a estar en la naturaleza, en distintos centros culturales, distintos escenarios, voces maravillosas y mil y una historias por contar, por escuchar y por disfrutar. Pues nada, pues ya están emplazados y la gente ya sabe dónde encontrarlo. Cristina y Ana, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, ya han escuchado, ¿no? En este caso, artista y participante de Palabras al Vuelo y en este caso directora del Festival Palabras al Vuelo. Lo han dicho, pues, está todo en Internet, que por un lado los cuentos antiguos también, pero Internet también tiene sus cosas y ahí pueden encontrar todo el programa de Palabras al Vuelo en una 10ª edición que más que consolidado, un festival que nació de una manera modesta y humilde, como cuenta Cristina, y que sin embargo, bueno, pues ya todo el mundo conoce eso de Palabras al Vuelo, ya muchísimas veces ha estado Cristina aquí y la seguiremos teniendo. O sea que también ustedes métanse en Internet, en Palabras al Vuelo, y también vean dónde puede y que les viene bien y seguro que se lo van a pasar un buen rato. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.